Aleluya. Ok, Jesús. Recibe la gloria, Señor. Dios los bendiga a todos, hermanos. Esperamos que en este nuevo día que el Señor nos ha dado vengamos con un corazón dispuesto a alabar su nombre, a exaltarlo por sobre todas las cosas. En esta hora pues también quisiera que nos ayudaran a hacer una oración para que esta alabanza provenga, ¿no?, de lo más profundo de nuestros corazones y pueda ser como un perfume agradable a nuestro Dios. Señor, en esta mañana te damos gracias, Señor, por tu misericordia, por tu amor, Señor. Te ponemos, Señor, en esta hora, Señor, nuestros corazones, Señor, nuestro servicio, nuestra disposición para alabarte, Señor. Echa fuera toda distracción, Señor, todo pensamiento que no sea tuyo, Señor. Úsanos, Señor, como instrumento en tus manos, Padre, para tu alabanza y para tu adoración, Señor. Que tu Espíritu Santo ministre, Señor, cada corazón, Señor, de nuestros hermanos en sus hogares, Señor, en sus familias, Señor. Ayúdanos, Padre, en esta hora, Señor, y recibe, Señor, esta alabanza, Señor, de nuestros corazones, Señor, como una ofrenda para ti, Señor, agradable, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Te alabamos, Señor. Señor. Adora en esta mañana, Señor. Adora en esta mañana a nuestro Señor Jesús.
porque Él es digno. Gracias, Jesús. Gracias, Señor, en esta hora. Bendito sea tu nombre. Te adoramos, Jesús. Gracias por el poder. Bendito eres, Señor. Señor, y en tu sangre, Padre, que Danos, Señor, en esta hora tus ojos para ver. Señor, en esta hora, Padre. Dame tus ojos, quiero ver, dame tus palabras, quiero ver, dame tu parecer, dame tus pies, yo quiero ir, dame tus deseos, dame tu parecer. Dame lo que necesito para ser como tú. Dame tu voz, dame tu aliento. Toma mi tiempo, es para ti. Dame el camino que debo seguir. Dame tus sueños, tus anhelos, los pensamientos, tu sentir. Dame tu vida para vivir. Dame ver lo que tú ves. Dame de tu gracia, tu poder. Dame tu corazón. Déjame ver en tu interior para ser cambiado por tu amor. Dame tu corazón. Dame lo que necesito para ser como tú. Y dame tu voz, dame tu aliento. Toma mi tiempo, es para ti. Dame el camino que debo seguir. Dame tus sueños, tus anhelos, mis pensamientos, tus sentir. Dame tu vida para vivir. Dame tu voz, dame tu aliento. Toma mi tiempo, es para ti. Dame el camino que debo seguir. Dame tus sueños, tus anhelos, tus pensamientos, tu sentir. Dame tu vida para vivir. Buenos días, hermanos. Dios los bendiga. Pues ahora le doy gracias a Dios porque me dio la oportunidad de compartir su palabra. Es una bendición para nosotros poder compartir su palabra. Aquí estamos, ¿verdad? Con este tiempo de cuarentena, con este tiempo que Dios nos ha permitido vivir. Pero es un tiempo de bendición porque también ahí nosotros podemos ver su misericordia y su amor de nuestro Dios. Y pues aunque los extrañamos, hermanos, extrañamos mucho las reuniones, extrañamos mucho los apapachos, los besos que nos damos, ¿verdad? El convivir día a día con cada semana, cada reunión, pues es para aprovechar y demostrar nuestro amor en Dios. Pero miren, lo que siempre está en nosotros es la presencia de Dios, esa es la grande bendición que tenemos. Y pues bueno, hermanos, vamos a hacer una oración para empezar a compartir la palabra de nuestro Dios, ¿sí? Señor Jesús, te doy gracias, Padre, esta mañana por el regalo de la vida. Te doy gracias porque permites, Señor Jesús,
que este día, este domingo, que es tu día, Señor, nos des todavía vida, nos has prestado un día más de vida para darte la honra y la gloria a ti, Jesús. Te doy gracias por tu palabra, Señor. Te pido en el nombre de Jesús, mi Dios, que sea tu Espíritu Santo guiando, que sea tu Espíritu dando inspiración a mi persona, a mi boca, Padre, para que seas tú el que hable a través de mí, Señor. Ayúdame, Señor, a no decir nada que no esté en tu palabra, que nada sea conforme, que todo sea conforme a tu voluntad y en lo que está escrito tu palabra, Señor. Te doy gracias esta mañana, Señor, y danos también inspiración para escuchar. Ayuda a mis hermanos, Señor, que están ahí en sus hogares, Señor, que estén atentos, Padre, y que respeten la palabra, Señor, como tú quieres. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, hermanos, vamos a Lamentaciones, por favor. Lamentaciones 3. Vamos a ver aquí la misericordia de nuestro Dios. Vamos a ver cuán grande es su misericordia y qué preciosa es su misericordia de Dios. Vamos a Lamentaciones 3:22. Perdón, hermanos. 3:22, del 22 al 25. ¿Ya, hermanos? Ya espero y yo sé que todos tienen su Biblia en nuestros hogares, aunque no estemos en vivo, pero tenemos que tener nuestra Biblia ahí para corroborar y para ver que lo que yo estoy hablando es en lo que está en la escritura, ¿ok? Vamos a leer el versículo 22. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Nos faltó el 25. Bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Pues miren, hermanos, yo aquí veía que Dios es tan lleno de su misericordia, que nos ha llenado tanto de su amor. Pero yo veía cómo día a día podemos ver su misericordia en nuestras vidas. Y lo que más, su misericordia, a donde más la mostró Dios, fue al darnos la vida eterna. Esa fue una misericordia tan hermosa, una misericordia que ahí podemos ver su amor y su grandeza. Es algo que nunca debemos de olvidar, nuestros hermanos. Esa misericordia que tuvo para con Dios, para con nosotros, a darnos la vida eterna, a darnos vida cuando estábamos muertos en nuestros pecados. Él nos amó y nos perdonó. Vamos ahí a Efesios 2, del 1 al 7. Efesios 2, del 1 al 7. ¿Ya, hermanos? Ok, vamos a empezar. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivíamos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su grande amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia y su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, criados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Ok, hermanos, pues miren, vamos a tratar de reflexionar un poco sobre lo que Dios nos está hablando, sobre su misericordia. Y Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados.
Nosotros, hermanos, antes vivíamos conforme a los deseos de la carne. Nosotros éramos guiados por los deseos de la carne. Nosotros vivíamos como antes el mundo vivía. Pero por su gracia y su misericordia, Dios nos llamó a su gracia, a su amor y a su perdón. Esa es la gracia. Fíjense lo que dice aquí. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Antes seguíamos la corriente de este mundo. Antes vivíamos conforme a lo que el mundo vivía, nosotros así vivíamos. Éramos esclavos de Satanás, hermanos. Él era lo que él nos guiaba. Vivíamos en la carne, en los cuales en otros tiempos todos vivíamos en otro tiempo. Pero lo que más aquí me llamaba a mí, Dios tocaba mi corazón, era y que éramos naturaleza, hijos de la ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia por su grande amor, con que nos amó. Dios es rico en misericordia, hermanos. Él nos amó tanto y quiso que no nos perdiéramos, sino que al contrario, tuviéramos la vida eterna. De verdad, hermanos, si leemos después en nuestros hogares con calma, cuando tengan un tiempo, este capítulo 2, ahí vemos la grandeza de nuestro Dios. Ahí vemos cuán rica es su misericordia. Ahí podemos ver todo lo que Dios nos dio y todo sin nada, hermanos. No nos pidió nada a cambio, solamente que creyéramos en su palabra y en Él. Pero Dios, que es rico en misericordia por su grande amor, con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. De verdad, hermanos, que debemos de reflexionar y meditar en esta grande promesa, o sea, en esa realidad en nuestras vidas, hermanos. Estamos sentados juntamente con Cristo Jesús. ¿Y qué fue lo que tuvimos que hacer, hermanos? Solamente creer en Él. Fue algo gratuito, fue un regalo que nos dio dentro de su riqueza, porque Él es rico en misericordia, pero también es rico en amor, es rico en paz. O sea, Él nos ha llenado de tantas cosas, mis hermanos, y a veces somos tan ingratos como hijos. Juntamente con Él, para mostrar a los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. O sea, ni siquiera eso es de vos, ni siquiera, hermanos, eso. La decisión que tomamos, eso Dios no la puso en nosotros, es un don que Dios nos dio. Es algo tan maravilloso y tan hermoso, hermanos, que debemos de meditar. Este tiempo en el que nos encontramos, a donde estamos guardados, donde estamos recluidos en nuestros hogares, es de bendición, hermanos. Es de grande bendición porque nos sobra el tiempo, hermanos, nos sobra el tiempo para meditar sobre la Biblia, nos sobra el tiempo para orar, nos sobra el tiempo, hermanos, para convivir con nuestras familias, nos sobra el tiempo, hermanos, para ver las grandezas de nuestro Dios, la grande misericordia que tuvo nuestro Dios con nosotros, con cada uno de nosotros. Antes, hermanos, si tan solo meditáramos un poco, hermanitos, antes, ¿cómo era nuestra vida? ¿Cómo vivíamos antes de que Dios tuviera misericordia de nosotros? A veces es bueno, hermanos, recordar un poquito y recordar antes de estar en los caminos de Dios. ¿Cómo éramos, hermanos? ¿Qué guiaba nuestras vidas? ¿Qué era lo que hacíamos? ¿En qué pensábamos, hermanos? ¿En qué pensábamos? Tenemos pensamientos de muerte, tenemos pensamiento de codicia, y nuestros pensamientos eran tan llenos del pecado, hermanos. Pero a veces se nos olvida del lugar en que estábamos y al lugar en el que Dios nos ha puso misericordia. Aquí dice claramente que nos ha puesto en lugares celestiales, que estamos sentados junto a Él. Nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Debemos de darle el valor que tiene eso, mis hermanos. Voy a leer por último aquí donde dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, criados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. De verdad, hermanos, que tenemos un Dios tan hermoso y tan precioso que no podemos, o sea, que debemos estar siempre agradecidos a nuestro Dios. La misericordia de Dios no tiene fin, es muy grande. Vamos allá a Salmo 108, hermanos, para ver qué hermosa es la misericordia de Dios.
108, 4 y 5, por favor, hermanos. Amén. En el 4 dice, ¿ya hermanos? ¿Ya están ahí preparados? ¿Cómo quisiera ver los hermanitos ahí con sus Biblias? Con su mirada adelante de estar oyendo, ansiosos de conocer la palabra de Dios. Porque más grande que los cielos es tu misericordia y hasta los cielos tu verdad. Exaltado sea sobre los cielos, oh Dios, y sobre toda la tierra sea enaltecido tu gloria. Porque más grande que los cielos es tu misericordia y hasta los cielos su verdad. Su verdad, hermanos, es su palabra. Su verdad es su amor sobre nosotros. Y es más grande que los cielos, mis hermanos. Cuán bendecidos somos, Padre Santo. Gracias por tu palabra que nos enseña, hermanos. Su palabra nos enseña su amor, su misericordia. En estos días tan difíciles, pero llenos de su amor en nosotros. Yo meditaba un poquito sobre la situación por la que estamos pasando. Y yo veía que todo esto que Dios está permitiendo con lo de la pandemia, con todas las situaciones tan difíciles que estamos viviendo, Dios está haciendo algo, hermanos. Y yo sé que al final de toda esta situación, el mundo ya no va a ser igual. Ya no va a ser igual el mundo, ni nosotros debemos de ser iguales. Tenemos que hacer cambios en nuestras vidas. Tenemos que hacer cambios en nuestra manera de pensar, en nuestras actitudes. Y por eso les decía hace ratito, este es tiempo de reflexionar sobre nuestras vidas, hermanos. Y Dios está llamando al mundo al arrepentimiento. Veamos ahí en Marcos 1. En estos tiempos tan difíciles y tan llenos de dolor, es cuando el mundo se acuerda de Dios. Algunos, porque otros no, o algunos están tan llenos de incredulidad y de tan enojo por la situación que piensan que Dios es culpable de esto, pero no, ellos no saben que uno mismo es culpable de lo que nos está pasando. En 1:14, por favor. Amén. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. Creed en el evangelio. Eso es lo que Dios está pidiendo ahorita para el mundo, hermanos. Eso es lo que Dios quiere. Quiere que el mundo crea en el evangelio, quiere que el mundo se arrepienta. Y a veces, hermanos, no lo hacen porque no hay quien les comparta. Pero yo la otra vez orando con la presencia de Dios, yo decía, Dios, yo sé que muchos han escuchado tu palabra. Yo sé que tu evangelio ha sido predicado. En estos momentos de su aflicción, recuérdales las palabras que les han compartido algunos hermanos. Yo sé que tu palabra ha sido extendida, pero aún hay más trabajo, hermanos. Dios quiere que compartamos aún más su evangelio. Y eso es lo que Dios está pidiendo para el mundo, que busquen su presencia, que anhelen estar con Él. Pero a veces hay personas tan duras de corazón, hermanos. Por eso yo les digo, tenemos mucho trabajo en oración, mucho trabajo, hermanos. Porque a veces pensamos que ahorita que no podemos salir a la calle, decimos, ¿cómo voy a compartir el evangelio? Y es cierto, ¿cómo lo vamos a compartir ahorita? Pero ahorita, hermanos, Dios está preparando las tierras de todos aquellos que están sufriendo en aflicción, en dolor, en sufrimiento, hermanos. ¿Para qué? Para que cuando todo esto termine, salgamos al campo, salgamos a compartir su palabra, porque ahí los corazones van a estar preparados para escuchar la palabra. Esas tierras secas tienen que revivir con el agua, con la palabra de nuestro Dios. Y eso es lo que tenemos que estar orando, hermanos. Estemos orando por los corazones, que Dios prepare cada corazón de los que cuando podamos salir a la calle, podamos compartir su palabra y dar de gracia lo que Dios nos dio a nosotros como un regalo. Cuando Dios me hablaba esta palabra a mí, cuando
Cuando un día, uno de los días, ya ven que ahorita en todo el tiempo hay noticias, ¿no? A toda hora, a cada momento hay noticias. En un momento en que yo estaba viendo las noticias, veía yo tanta aflicción que hay en las personas, tanta desesperación, tanto dolor, tanta muerte, tanto veía yo de Dios. Y ahí es ahí cuando yo decía, gracias Dios, gracias por tu rica misericordia que has tenido con cada uno de nosotros, hermanos. Dios ha tenido mucha misericordia en estos tiempos, mientras otras personas están llenos de dolor, están llenas de desesperación, están llenos de angustia, hermanos. Cuando yo veía todo eso, como en los hospitales, ¿no? Yo agradecí a Dios por eso, decía, gracias Dios, gracias por esa misericordia que has tenido para con nosotros hasta el día de hoy. Pero también era algo que Dios me llevaba y decía, bueno, decía yo, Dios, gracias, pero también era algo que me llevaba a meditar, hermanos. Me ponía a meditar y a reflexionar lo que Dios ha hecho con nosotros, lo que les compartí anteriormente. Veía yo tanto amor y tanto misericordia y decía, Dios, a veces nos acostumbramos tanto a eso y no lo vemos como rutinario. A veces pensamos que es obligación de nuestro Dios hacerlo y no, hermanos, no es una obligación de nuestro Dios, es su amor. Él lo hace con amor, así como nosotros tenemos que hacer las cosas para Él, no como una obligación, sino como demostrando nuestro amor como hijos para con Él. Y yo también decía, Dios, gracias por esa misericordia. Y me hacía reflexionar sobre mi vida espiritual, sobre mi relación con Dios, sobre mis actitudes, sobre todo cómo soy yo verdaderamente como hija de Dios. ¿Cómo soy yo? ¿Me comporto realmente como una hija de Dios? Por eso anteriormente les decía, hermanos, tenemos mucho tiempo para muchas cosas. A veces queremos hacer muchas cosas en nuestros hogares, limpiar, levantar, acomodar, cambiar los muebles. Muchas cosas queremos hacer. Y es bueno, mis hermanos. Pero yo creo que es mejor para nuestras vidas reflexionar y meditemos sobre nuestro caminar en Jesús. ¿Cómo estoy caminando en Jesús? ¿Qué relación tengo con mi Dios? ¿Lo busco solamente en tiempo de aflicción? ¿Lo busco solamente para pedirle cosas? ¿Lo busco solamente cuando quiero algo o cuando necesito algo en lo natural? ¿O cuando estoy desesperado? ¿Cuando he recibido una noticia que no es de mi agrado? Y es por eso que voy y busco a Dios. No, hermanos, no es una relación. A nuestro Dios lo tenemos que buscar siempre para adorarlo, para agradecerle, para estar en su presencia, para disfrutar de su presencia, para gozarnos con Él, hermanos. Esa es la relación que Dios quiere, que lo busquemos en todo tiempo, en todo tiempo. No nada más en tiempo de aflicción, hermanos, o en tiempo de que, como ahorita, como les digo, tenemos tanto tiempo que a veces podemos decir, es que ya me aburrí de leer, ya me aburrí de orar, ya me aburrí de alabar. No, hermanos, en este tiempo es algo que Dios también me ha hablado en mi corazón. En este tiempo, hermanos, se extraña la convivencia con los hermanos. ¿Por qué? Porque no es lo mismo, mis hermanos, estar grabando una palabra de Dios que estar en vivo con nuestros hermanos, donde podamos abrazarnos, a donde podamos besarnos, donde podamos alabar y adorar a nuestro Dios juntamente unidos en el Espíritu. Esto es también para que podamos valorar, hermanos, cuán bendecidos estamos de tener un lugar para adorar a nuestro Dios, un lugar para amar a nuestros hermanos, un lugar para estar unidos en el Espíritu, mis hermanos. Esa es una bendición de nuestro Dios. Y en estos tiempos uno extraña todo eso, hermanos. Yo personalmente extraño tanto a mis hermanos, extraño las reuniones de mujeres, extraño las reuniones de oraciones, extraño tanto a mis hermanos. Pero es aquí donde Dios nos enseña su amor y su misericordia. Y otra de las cosas que yo veía cuando pasaba la imagen de una mujer, creo que era una mamá que había fallecido su hijo, veía yo su desesperación, su dolor. Y yo meditaba y decía, Dios, yo estaría preparada para pasar una situación así. Dios, si tú permitieras que yo estuviera en una situación así,
de una pérdida de un ser querido, o no sé, de estar en un hospital enferma, no sé, ¿cuál sería mi actitud? Porque a veces pensamos que estamos preparados y a veces no es así, hermanos. ¿Qué hay en nuestro corazón? Me decía Dios, ¿qué hay en tu corazón? ¿Qué hay en tu corazón? Y es tiempo de reflexionar, hermanos, ¿qué hay en nuestro corazón? ¿Hay algo que a Dios le agrade? Yo a veces pensaba, bueno, me ponía yo a meditar y dije, ¿hay amor para mi Dios? ¿Hay agradecimiento? ¿O hay ira? ¿O hay envidia? ¿O hay orgullo? ¿O hay idolatría? ¿O hay falta de perdón, hermanos? Meditemos qué hay en nuestro corazón en estos momentos. Meditemos que tenemos que buscar más a nuestro Dios. Tenemos que estar más en su presencia, hermanos. No pensemos, la palabra de Dios dice que el que crea que está limpio, límpiese más. Tenemos que limpiarnos más, cada día más, mis hermanos. Y esto me llevaba al versículo, volvamos a Lamentaciones, hermanos, donde dice, en Lamentaciones 3:23. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. O sea, la misericordia de Dios, cada mañana son nuevas y grande es su fidelidad. Por eso cada mañana, hermanos, podemos ver la misericordia de nuestro Dios. Cada mañana podemos levantarnos. Cada mañana podemos ver, cada mañana podemos caminar, cada mañana podemos abrir el refrigerador y decir, ¿qué voy a comer hoy? Podemos darnos ese lujo, hermanos, de escoger, ¿qué voy a desayunar? ¿Qué preparo? Esa es una grande misericordia de Dios que, como les comentaba hace ratito, a veces nos acostumbramos a eso, que lo vemos lo más normal en nuestra vida y se nos olvida, hermanos, que muchos no tienen eso. Hasta el hecho, hermanos, de agarrar y de salir y agarrar una cubeta de agua de una llave, esa es una grande misericordia. Porque yo me recordaba que he visto documentales donde hay gente que tiene que caminar kilómetros para traer una cubeta de aguas, hermanos. Y nosotros podemos levantarnos y meternos a bañar y ahí está el agua, hermanos. Esa es una misericordia de Dios. Esa es una gracia que tiene para nosotros nuestro Dios. Su amor y su gracia es tan grande, hermanos, que debemos de tener un corazón siempre humillado delante de Él, agradecido con Él, buscarle siempre, hermanos, con un corazón decirle, gracias Dios, gracias Padre por esta vida que me has dado, gracias porque me sacaste del mundo del pecado donde yo estaba y me sentaste en lugares celestiales. Esa es una rica misericordia de Dios para con nosotros. Vamos ahí en Hebreos 4. Cuando Dios me hablaba y me decía a mí, ¿qué hay en tu corazón? ¿De qué te tienes que arrepentir? ¿De qué me tienes que pedir perdón? Dios me llevaba a esta cita en Hebreos 4. Perdón, hermanos, ahí voy. Amén. Ando perdida en el espacio. Hebreos 4, es que estoy 14. Hebreos 4:14. Jesús, el gran sumo sacerdote. Amén, hermanos. ¿Ya lo tenemos? Aleluya. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que uno que fue tentado con todo según nuestra semejanza, pero sin pecado.
Acercémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Retengamos nuestra fe en Dios, hermanos. Retengamos, esa es nuestra profesión, la fe que Dios nos dio. Tenemos que retener esa fe, tenemos que arraigarnos a la fe que Dios nos ha dado, mis hermanos. Miren, les voy a leer otra versión que leí, el versículo 14. Por tanto, ya que en Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un sumo sacerdote que ha atravesado los cielos, aferrémonos a la fe que profesamos. O sea, aferrémonos a la palabra de Dios, aferrémonos al Evangelio, aferrámonos a su amor incondicional, a esa misericordia tan hermosa. Hermanos, de veras que la misericordia de Dios es tan preciosa en nuestras vidas, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Él nos entiende y Él nos comprende, hermanos, porque Él vivió como hombre, pero sin pecado. Pero Él fue tentado, Él sabe nuestras debilidades, y por eso dice aquí: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Es lo único que tenemos que hacer, mis hermanos, acercarnos a su trono confiadamente, creyendo que Él está ahí, esperándonos, que nos arrepintamos, que meditemos, como les decía, en nuestro corazón qué hay. De verdad, hermanos, ¿qué hay en nuestro corazón? Todo lo que hacemos para nuestro Dios, todas las actividades que hacemos en la iglesia, ¿lo hacemos con amor? ¿Lo hacemos con amor? ¿Lo hacemos como para Él o lo hacemos por obligación? ¿O porque ya estamos acostumbrados a estar en la iglesia? Dios quiere un corazón verdaderamente arrepentido. Por eso continuamente tenemos que ponernos a cuenta con nuestro Dios, hermanos, porque el que dice que no peca, hacemos a Dios mentiroso, mis hermanos. Pecamos, aunque no practicamos el pecado. Una cosa es practicar el pecado o un pecado, que pequemos, y pecamos con el pensamiento, pecamos con la mirada, pecamos con nuestra manera de hablar a veces, pero por eso Dios quiere que nos acerquemos a su trono y nos arrepintamos y le pidamos perdón. A cuentas, mis hermanos, día con día, para que Dios tenga misericordia de nosotros. Una parte de la que leíamos aquí en Lamentaciones dice: mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en Él esperaré. Bueno es Jehová a los que en Él esperan, al alma que le busca. Bueno es Jehová a los que en Él esperan. Y como un hijo de Dios, nosotros como hijos de Dios, hermanos, ¿cómo tenemos que esperar? ¿Cómo tenemos que esperar a nuestro Dios? ¿Cómo tenemos que esperar su venida? ¿Cómo tenemos que esperar su misericordia? Vamos ahí a 1 de Pedro 1:13. 1 de Pedro. Amén. Bendito Dios. Primera de Pedro capítulo 1 del 13. Aquí Dios nos enseña en su palabra, nos muestra cómo es que tenemos que esperar en Él, hermanos. Por tanto, ceñir los lomos de nuestro entendimiento, ser sobrios y esperar por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Por tanto, hermanos, tenemos que ser diligentes, tenemos que usar nuestra inteligencia y esperar completamente en la gracia de nuestro Dios. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Antes éramos ignorantes, hermanos. Antes no conocíamos la palabra de nuestro Dios y éramos
éramos errantes en el mundo, errantes en la tierra, hermanos. Llevamos una vida sin propósito, una vida sin el conocimiento de nuestro Dios y éramos llevados conforme a nuestra carne. Pero ya no somos ignorantes, mis hermanos. Gracias a Dios y a la misericordia de nuestro Padre Celestial, Dios abrió nuestros ojos espirituales y tenemos el conocimiento de su palabra. Entonces ya no podemos andar con los deseos de la carne. Tenemos que vivir conforme a lo que la palabra de Dios nos manda, sino como aquel que os llamó, que es santo, ser también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Tenemos que ser santos, hermanos, en toda nuestra manera de vivir, en toda nuestra manera de vivir, en nuestra manera de hablar, en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de convivir con otras personas. Dios no quiere que nos aislemos del mundo. Dios no quiere que nos apartemos del mundo. No, hermanos, Dios quiere que seamos esa luz en medio del mundo. Dios quiere que el mundo vea la diferencia de un hijo de Dios, pero un verdadero hijo de Dios, hermanos, a cuando éramos como antes. Porque escrito está, ser santos porque yo soy santo. Si Dios es santo, hermanos, nosotros tenemos que ser santos. ¿Por qué? Porque el Espíritu, su Espíritu está en nuestro espíritu. Entonces, por lo tanto, eso nos llama y nos lleva a ser santos. Amén, hermanos. Y si invocáis por Padre aquel que sin excepción de persona juzga según la obra de cada uno, conducíos con temor en todo tiempo en vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. O sea, Dios nos rescató, hermanos, y pagó un precio, no con oro, no con dinero, no con dólares, no con euros, no, hermanos, no con joyas. Pagó nuestra salvación con su sangre preciosa. ¿Qué más podemos pedir, hermanos? De verdad que Dios ha sido tan rico, nos ha dado tanta riqueza espiritual, hermanos. Ha sido tan abundante para con nosotros en la vida espiritual, en el conocimiento que nos está dando, hermanos. Tenemos que conducirnos como Él quiere que nos conduzcamos. Si Él nos está llamando a ser santos, tenemos que ser santos, hermanos. Como un cordero sin mancha. Y en el 20, ya destinado desde los antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sea en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu para el amor fraternal, no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como la hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Amén, hermanos. Dios vive siempre, su palabra es eterna. Nuestra gloria o lo poco que podamos hacer aquí, hermanos, nuestro caminar aquí es como un paso nada más. Nunca debemos de olvidar que somos peregrinos, que vamos por el camino angosto a la ciudad celestial con la ayuda de nuestro Dios, hermanos. Nunca debemos de olvidar que aquí estamos de paso. No nos arraigamos a este mundo, hermanos. No nos aferremos a este mundo porque no somos de este mundo, mis hermanos. Somos peregrinos que Dios nos llamó por su grande y rica misericordia, nos llevó y nos llamó al camino angosto que es su palabra. Al camino angosto, que es un camino angosto que sí, tenemos tribulaciones, tenemos aflicciones, tenemos dolor, pero si vamos de la mano de nuestro Dios, hermanos, somos más que vencedores en su palabra. Él nos ayuda a permanecer fieles en este camino angosto. Como les digo, somos unos peregrinos, vamos de paso. Ahorita estamos, mañana quién sabe si estemos mañana, mis hermanos.
Pero lo que sí quiero decirles nuevamente, mis hermanos, que estemos preparados, que tengamos nuestra lámpara con aceite, con la fresca aceite de la unción de nuestro Dios, que estemos preparados, alertas a lo que a veces sin querer nos podemos deslizar, hermanos. Tenemos que estar alertas, pero si llevamos una vida de oración en nuestro Dios, pero una oración de gratitud, de amor, de adoración, de alabanza, que esa sea nuestra vida, una adoración para nuestro Dios, que nuestra vida, la alabanza sea una alabanza que salga de nuestra boca, pero que nuestra alabanza sea más nuestra vida, que demos un testimonio de vida, mis hermanos, un testimonio de amor. Yo estoy muy agradecida con nuestro Dios por este tiempo de cuarentena, porque es un tiempo en el que Dios permitió, es un tiempo en que nunca se había visto, mis hermanos, que todo el mundo, tantos países del primer mundo, como dicen, con mucho poder, con mucha riqueza en lo natural, y al mismo tiempo estemos sometidos a nuestras casas, hermanos. Para muchos son como una tortura, como no pueden estar quietos, pero para muchos somos de bendición. De verdad que es de grande bendición, hermanos, estos días en que estamos recluidos en nuestros hogares. De verdad, hermanos, veamos la grande bendición que tenemos, estar quietos. Dios tuvo que decir, a ver, hijos, tienen que tener un tiempo de quietud, tienen que tener un tiempo de reflexión, tienen que tener un tiempo de meditar sus caminos, porque a veces nuestros caminos no son los caminos de nuestro Dios, mis hermanos, a veces no, a veces pensamos, pero son caminos que a nosotros nos agradan. Por eso hoy nuevamente les llamo a meditar sobre nuestros caminos, a meditar sobre la grande misericordia, sobre esa rica misericordia que Dios nos da día a día, mis hermanos. Que Dios los bendiga. Vamos a hacer una oración en agradecimiento por la palabra de nuestro Dios. Señor Jesús, te doy gracias, Padre, esta mañana. Gracias por tu palabra. Gracias porque nos has hablado y nos has mostrado nuevamente tu misericordia tan hermosa, tan grande, tan rica, hermanos. Gracias, Padre, te doy esta mañana, mi Dios. Te doy gracias por cada hermano que están en sus hogares, Padre. Gracias porque yo sé que has tocado corazones y nos has llevado a reflexionar y a meditar sobre nuestra relación contigo. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos cada día, Padre bendito, a no desperdiciar el tiempo, a redimirlo cada momento, cada instante de nuestras vidas. Queremos estar en adoración contigo, Señor. Pon un arrepentimiento en nuestras vidas, un arrepentimiento genuino, Padre, y muéstranos a cada uno de mis hermanos, a mí, Señor, muéstranos qué hay en nuestro corazón, Padre, y que nos podamos arrepentir y acercarnos a tu trono de la gracia, mi Señor Jesús. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga esta semana, hermanos. Te alabamos esta mañana. Bendito sea tu nombre. Gracias, Padre. Gracias, Jesús. Es más en ti, Señor. Bendito eres, Señor. Que tu Espíritu, Señor, te manifieste en nosotros, Padre. Ayúdanos, Señor, a amarte, Señor, como tú nos has amado, Señor. Nuestras vidas por ti, Señor, nuestras iglesias, Padre. Levántate, Señor, levántate, Señor, es celoso de mí, su amor es tan fuerte como un huracán, y yo me doblo bajo el peso
cuánto nos amamos, cuánto nos ama, cuánto nos amamos. Tú nos amas, cuánto nos amas, cuánto nos amas, cuánto nos siempre a tu lado, siempre dándote ese abrazo, siempre dándote ese consuelo. No dudes nunca de su presencia, Él está contigo. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Reciban un fuerte abrazo, hermanos de la iglesia Fuente de Sanidad. Anhelamos con todo nuestro corazón que pronto pase esta contingencia, pero sobre todo que nos deje algo productivo, que podamos estar más cerca de Dios, que podamos alcanzar a nuestra familia a través de su palabra y que podamos dar esa palabra de consuelo en estos tiempos de angustia para el mundo, pero de amor, de gracia y de fortaleza para aquellos que le aman. Dios les bendiga.